Muy bien. Hemos estado viendo una serie sobre los 12, la cual yo estoy emocionado con esta serie porque la estamos escribiendo también. Y de verdad va a ser un libro bien bonito. O sea, cuando ese libro esté terminado va a ser un libro de esos especiales, de esos buenos. Porque es ver el entrenamiento que dio Jesús a 12 personas que transformaron el mejor equipo de todos los tiempos de gente común y corriente. Es algo espectacular. Y además estamos poniendo ahí en el libro pues un poquito más amplio que los conceptos que predicamos, ¿verdad? Estamos tratando de ampliarlo un poquito, explicando los puntos que a veces en la predicación no podemos desplayarnos por completo. Y ya empezamos además con el último de los apóstoles, que es en realidad el primero de ellos, el apóstol Pedro. Lo dejé hasta el final porque el apóstol Pedro pues se lleva las palmas en toda la línea de los 12 apóstoles. Incluso la Biblia dice, cuando da las listas, siempre en todas las listas dice primero Pedro, y lo pone así y dice primero, que por cierto en griego es protos Pedro, que significa el más importante, Pedro. Así lo puso el Señor. Interesante, o sea, eso es bien fuerte. Y los matices de Pedro son espectaculares. De hecho, el nombre más pronunciado en el Nuevo Testamento después de Jesús es Pedro. Eso es algo también muy interesante. Quiere decir que la relevancia de su ministerio y las ilustraciones y ejemplos de su vida nos van a enriquecer muchísimo. Entonces hoy vamos a ver un segundo mensaje sobre la vida del apóstol Pedro en el entrenamiento que le dio Jesús. Primero que nada, antes de comenzar, tengo que decirte que siendo este hombre llamado de ser un pescador, y vamos a ver hoy su llamado a ser pescador de hombres, el trabajo de un pescador ya en sí dice mucho. Creo que cada oficio dice mucho de la persona. Ser un pescador en esos tiempos requería carácter. Irse al mar, quedarse allá toda la noche, enfrentar tormentas en barcas que eran bastante frágiles, y soportar las inclemencias del tiempo en el día y en la noche solamente para traer comida a la casa o vender un poco y sobrevivir de ahí, pues implicaba que eran gente de carácter, con la piel curtida, que tenían aspereza física en su ser, se veían ásperos, y que lógicamente su hablar era un hablar rudo. Me imagino a Pedro como un hombre rudo, gritón, de dedos gordos y de piel áspera. Hoy a Pedro le pedirían que hiciera un comercial de Marlboro. O sea, las características físicas de este hombre era áspero. ¿Sí? Perdonen el ejemplo, pero eso nos dará una idea de quién estamos hablando. El pescador era alguien áspero, tanto así que incluso cuando lo descubrieron en la negación, le dicen, tu hablar te descubre, eres de ellos, se le notaba, era norteño y bravo. Así era el apóstol Pedro. Y entonces Pedro como pescador nos muestra ese carácter. Entonces quiero hablarte hoy del momento que el Señor lo llama de pescador de peces a pescador de hombres. Ese momento que lo menciona en dos partes. El evangelista Mateo menciona ese episodio y lo da de una manera muy cortita, pero luego Lucas le agrega algunos elementos bien interesantes. Así que vamos a ver los dos. Primero veamos Mateo capítulo 4, versículo 18, por favor. En este pasaje encontramos la versión corta del llamado del apóstol Pedro. Y en la versión corta, en Mateo 4, verso 17, desde el 17 al 20, dice el verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando uno ve esta porción y uno encuentra que dice dejando al instante las redes, uno dice, ¿qué impresionó tanto a Pedro para seguir a Jesús inmediatamente? Considéralo, porque Pedro no es alguien fácil de engañar, fácil de convencer. Su hermano Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista y Pedro no. Quiere decir que Pedro no era de los que seguían fácilmente a los demás. ¿Qué impresionó a Pedro para que Pedro siguiera al maestro rápidamente?
El evangelista Lucas nos menciona los detalles que pudieron haber sido el factor clave o importante para seguir a Jesús al instante. En Lucas, en el capítulo 5 del Evangelio según Lucas, el versículo 1, leeremos del 1 al 8 para complementar los detalles de esta historia desde otro ángulo, un poco más exacto. Lucas, como escritor, que tiene un propósito más de cronista, nos dice en Lucas capítulo 5, el verso 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es el mismo mar dicho de otro nombre, en realidad no era un mar, era un lago, pero muy grande, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando regresaron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero hablarte tres cosas. La primera, lo que el maestro ve, lo que Jesucristo vio. ¿Qué fue lo que él vio para llamarlos a ellos para este momento? Porque a lo mejor pudiéramos llegar a tener los elementos que Jesús ve, para que también nosotros seamos llamados por él. Lo primero que él vio que Pedro todavía podía conseguir lo que estaba buscando. Vio que Pedro todavía, mira, Jesús estaba rodeado de una multitud hambrienta de la palabra de Dios. Y en medio de esa multitud vio a Pedro y a Andrés, su hermano, y a los hijos de Zebedeo también, pero especialmente vamos a concentrarnos en Pedro. Vio a Pedro en la mañana lavando las redes después de toda una noche infructuosa que no había podido pescar nada. Y cuando Jesús lo ve, el pensamiento que puede haber en la mente de cualquiera que vea esta escena es que Pedro fracasó en la pesca de esa noche. Tú estás viendo a un hombre descorazonado que va a regresar a casa sin sustento. Estás viendo a un hombre que se dedica a eso en plena crisis de su oficio, sin tener resultados por más esfuerzos que realizó. Estamos viendo a un hombre que quizá está pensando en la quiebra de su negocio, que quizá está pensando en la vergüenza de sus hijos o de su casa, porque Pedro era casado. Quizá está pensando en el descrédito ante los demás pescadores. El hombre está lavando sus redes, el hombre está a punto de irse a la casa porque no ha conseguido lo que necesita para su hogar, para su propia vida. Y Jesús lo vio. Y cuando Jesús lo vio, Jesús vio a un hombre que todos pensaríamos está fracasado, pero Jesús lo vio como un hombre que tiene futuro. Pon atención a eso, porque quizá la gente en una etapa de tu vida te puede ver como un fracaso, pero el Dios de gloria te ve con la posibilidad de tener victoria si lo intentas una vez más. Quizá la gente te dice: olvídate de eso, no es para ti, no lo vas a conseguir, no tendrás éxito. Pero nuestro Señor te ve y dice: yo sé que con mi palabra, si lo intentas otra vez, habrá un milagro en tu vida y será posible la pesca ahora. Ahora es posible en Él, bendito sea Dios. Entonces lo que Jesús vio primero es que Pedro todavía tenía esperanza, que Pedro todavía podía conseguirlo. Y Jesús, en segundo lugar, vio peces donde no ven peces los demás. Jesús vio un banco de peces, por decirlo así, donde los demás no pueden verlos. Estamos hablando de que son pescadores profesionales, conocen su oficio, saben bien dónde hallar los peces. No es la primera vez que salen al agua a pescar. Ellos hacen esto a diario, ese es su oficio, su vida. Pero no pudieron ver peces,
Pero el Dios de gloria en la persona de Jesucristo vio peces donde nadie más. Mira, vete hacia tal lugar, mar adentro, vuelve a echar la red y hallarás peces. De lo que te estoy hablando con esto es que cuando tú te encuentras a nuestro Dios, tú vas a ver que la pesca está mar adentro, más profunda. A lo mejor te has quedado con una visión corta y por eso no pudiste pescar. A lo mejor te quedaste con una visión limitada y no fuiste más allá. La palabra de Dios para ti te dice que vayas más adentro. La palabra de Dios para ti te dice que te seas un poco más profundo. La palabra de Dios para ti te dice que vayas a donde otros no han ido, que pises donde otros no han pisado, que te atrevas a hacer lo que otros no han hecho, que creas donde otros dudaron, que puedas caminar un poco más, que no te regreses a casa, que no laves las redes, que todavía puedes pescar si vas un poco más allá de donde fuiste. No importa qué tan bueno o malo te sientas en tu oficio o en aquello en lo cual fracasaste, el Dios de gloria te dice que sí tienes el talento si vas un poco más allá. Si te esfuerzas otro poco, lo puedes realizar. Así que vio peces donde otros no lo veían. Vio que tenían redes, no anzuelos, y esto Jesús lo está mirando. Había muchos pescadores, pero ellos tenían redes. Así que Jesús vio en ellos gente que tenía la mente lo suficientemente amplia para llamarlos a ser pescadores de hombres. No llamó a los que tenían anzuelos, llamó a los que tenían redes, a los que tenían una codicia santa, una ambición santa en el alma, a los que no se conformaban de uno en uno, a los que no venían solo para lo básico de ese día, para comer ese día, a los que estaban esperando sacar la abundancia, a los que estaban buscando más. Jesús está viendo gente que tiene la capacidad de ampliar su visión. No llamó gente que se limitaba, no llamó gente que se empequeñecía, no llamó gente que se minimizaba, que decía no sirvo para nada, no puedo lograr nada, no es para mí. Jesús llamó gente que tenía la visión de una red, que podía ir por más. Así que si quieres la palabra de Dios que bendiga tu vida, no uses más el anzuelo y cámbialo por redes. Amplía tu visión y di, no voy a ir por poco, no voy a ir por básico, no voy a ir por apenas, voy por mucho más, porque el Dios de gloria es el Dios del mucho más, es el Dios de la abundancia, el Dios de prosperidad, el Dios de bendición, el Dios que hace las cosas en abundancia, como la palabra lo enseña. Él vio que eran pescadores, dice la palabra. Vio que eran pescadores, así lo dice. No eran deportistas sacando peces, eran pescadores. Tampoco vio a un grupo de amigos pasando un fin de semana haciéndole al pescador. Vio pescadores. Jesús vio gente que tenía oficio. Y Jesús pensó, si ellos están dispuestos a pasar sus noches en vela, aventar la red y volverla a jalar, aventarla otra vez y otra vez traerla a la barca, volverla a aventar y hacer este trabajo vez tras vez, día a día, noche a noche, constantemente. Y si estos pescadores tienen una noche sin peces y al día siguiente regresan a intentarlo otra vez, ya han hecho esto toda su vida, esta es la gente que yo ando buscando para cambiar el mundo. Esta es la gente que yo ando buscando para hacer maravillas. A estos es a los que le quiero dar poder para sanar enfermos y resucitar muertos. Porque es gente que se esfuerza, es gente que trabaja, es gente que va por más, es gente que no se va a quedar limitado. No es gente que va a extender la mano diciendo Dios bendíceme, aquí estoy. Ni se va a pasar la vida llorando a que lo sanen y lo sanen y lo sanen. Sino es gente que va a ir a alcanzar a otros. Dios vio pescadores. Habrá pescadores entre nosotros, habrá gente entre nosotros que Dios pueda llamar porque tienen la codicia santa, la codicia del cielo de alcanzar a su hermano. Eso fue lo que halló el Señor. Él vio esto. Y también el maestro vio que la bendición de uno iba a ser la bendición de muchos. Vio el corazón de estos pescadores. La Biblia dice que echaron la red y sacaron tal cantidad de reses de peces que su red se rompía y ¿cómo se llama? Su barca se hundía. Eso dice la palabra. Te digo esto entre paréntesis. Cuando sientas que tu barca se hunde, es porque Dios te está bendiciendo. Cuando sientes que se trastoca tu hogar, que tu negocio se va a caer, que tu cuerpo se enferma,
no es para empezar a asustarse y pensar que el diablo ya te trae. Es para voltear y decir: estoy viendo una gran pesca, estoy viendo una gran bendición, estoy viendo que la gloria de Dios está llegando a mi vida. Cuando sientas que la barca se hunde, es porque la gloria de Dios está siendo derramada en tu vida. Jesús vio esto y vio que eran capaces de pasar la bendición a otros, porque llamaron a otros, le dijeron: no podemos sacarlo, venga, nos hunde nuestro. Es decir, Jesús vio que la bendición de uno era la bendición de los demás. No va a llamar a gente que se queda con la bendición para él. ¿Para qué enriquecer al que no le dará a otro? ¿Para qué darle sabiduría al que no dará consejo? ¿Para qué darle don de salud al que no orará por nadie? Él va a bendecir a aquel que va a traer peces a otras barcas, a darle gloria y bendición a otros, que va a hacerle bien al prójimo. Ellos van a recibir el llamado de Dios. Si hay alguno aquí, diga: Señor, buscaste en el lugar correcto, has encontrado la persona que estabas necesitando. Aquí estoy en el nombre de Jesucristo. Alguien debe decirle a Dios: amén, Señor. Esto encontró el Señor. Ahora, esto fue lo que él vio. Pero luego tenemos lo que él dijo. Ve lo que él miró y lo que él dijo también. Primero, él vio algo y luego habló sobre lo que vio. Pedro, necesito tu barca. Entonces Jesús lo que habló fue que el oficio de Pedro fuera el púlpito de Cristo. La barca era para trabajar, era el oficio de Pedro. Pero Jesús la quiso de púlpito y la puso para predicar desde allá a la multitud. Tú tienes un púlpito que Cristo está buscando. Tu trabajo, tu escuela, tu familia, tu lugar donde te mueves, es el sitio de púlpito para el maestro. Allí puede predicar, allí puede tocar vidas. No digas: sácame de aquí, préstaselo a Jesús. No digas: esto no sirve, préstaselo a Jesús. No digas: esto no es para mí, préstaselo a Jesús. No reniegues de eso, préstaselo a Jesús. Pedro no llegó pateando la barca diciendo: no me vuelvo a subir en esa cosa, no saqué ningún pez. Pedro la puso a disposición, porque cuando tú pongas tu oficio para ser púlpito del maestro, tendrás una gran pesca milagrosa y sobrenatural en tu vida. Así que préstaselo al maestro, verás lo que él hará. Bendito sea Dios. Él también le dijo a Pedro: boga mar adentro, esfuérzate un poco más. Pedro ya quería irse a su casa, ya pasó toda la noche. ¿No te parece extraño que Jesús le hiciera esto? ¿Por qué Jesús no llega a predicar en la noche? ¿Por qué llega a predicar en la mañana? Piénsalo. Es como si a él le gustara llegar cuando estás por colgar las redes y olvidarte del asunto. ¿Por qué tiene que llegar al final? Cuando tengas al acreedor ahí a punto de quitarte todo, ahí llega el milagro. ¿Por qué no llegó antes? Cuando estás ya casi en coma en el hospital, ahí viene el milagro y te levanta. ¿Por qué no lo hace antes? ¿Por qué le gusta hacerlo de esta manera? Por la palabra que le dijo a Pedro: boga a mar adentro. La palabra que dice: esfuérzate. La palabra que dice: puedes más, esfuérzate otro poco. ¿Acaso crees que me interesa cuánto tienes en este mundo? ¿Acaso crees que me interesa qué tan bendecido estás en la familia, en esta tierra? ¿Tú crees que mi propósito por el cual te hice es para 80 años en este mundo? Esto es entrenamiento. Me interesa que te esfuerces al máximo por lo que viene, por tu llamado, por donde te voy a llevar, por lo que voy a hacer contigo eternamente. Entonces, boga mar adentro, esfuérzate otro poco. Quiero que entiendas qué es bogar mar adentro. Cuando pasaste toda la noche pescando con red, implica que aventabas la red y tenías que jalarla. Jalar una red en el mar, no sé si alguna vez has tenido que sacar algo del agua. Por ejemplo, ¿te has metido a nadar con ropa? ¿Ves qué pesado se vuelve la ropa? La red es semejante, se vuelve muy pesada y es muy difícil sacarla. Imagínate a los pescadores de aquel tiempo con una espaldota como tu pastor, o sea, es ahí esos momentos donde yo puedo profetizarme. Pero, no, es que sí duele cuando se ríen, hermanos. Pero es un trabajo exhaustivo, difícil, pesado, no es cualquier cosa. Y Pedro está cansado, duró toda la noche. Estar trabajando en algo así durante la noche implica que Pedro en la mañana está muerto de cansancio. Ya no quiere saber nada. Él está pensando un menudo. Él está pensando un café, ¿verdad? O sea, él está pensando, tú no entiendes bien.
¿Alguien ha estado trabajando toda una noche en algo físico? En la mañana tú quieres, mira, llegas a casa y te tiras, o sea, no te acuestas, te tiras, te desparramas, no te acomodas, te desparramas. ¿Y qué pensar de quitarse ropa y ponerse pijama? No, te tiras como andas, con lo que traes, te dejas que te desparramas, estás agotado. Ese es Pedro. Y el Señor le dice, cuando no puedes o que crees que no puedes, te dice, boga mar adentro. Vuelve a remar hacia adentro. Vuelve a remar hacia adentro. ¿Cuánto? Pues hacia adentro. Debes saber que este lago tenía 16 kilómetros. Quiero que remes 8 kilómetros y tendrás una gran pesca. No, Señor, pues después 8 kilómetros remando otra vez. ¿Y pues por qué crees que remamos, que tratamos de pescar aquí en la orilla? 8 kilómetros después de lo que hemos trabajado, boga mar adentro. Pedro, te voy a llamar una gran obra. No estoy buscando chiples consentidos, llorones, gente doliente. No estoy buscando personas que se rinden a la primera. No estoy buscando personas que renuncian. No estoy buscando a alguien que se acobarde. Necesito a alguien que le diga a sus músculos cuando ya no puede, puedes un poco más. Necesito que el que está a punto de desmayar redoble su esfuerzo y lo intente otra vez. Estoy llamando a gente que cuando todos se dan la espalda y renuncian, esto lo vuelven a intentar. Estoy buscando gente que no se acobarda, que no se rinde, que no da la espalda, que primero se muere obedeciendo antes que retroceder. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro, boga mar adentro, vuélvelo a intentar con gran esfuerzo y te bendeciré. Bendito sea Dios. Jesús sabe lo que está haciendo. ¿Quién crees que le corrió a los peces toda la noche? ¿Tú crees que fue el diablo? Fue Dios. Pedro lo aventaba y el Señor le quitaba a todos los peces. Y no había uno que agarrara, ni uno, ni un charalito siquiera, ni una bota sacó de ahí. Y te prometo que ni una bota sacó, había sandalias. Entonces, el Señor hace esto para llevarte al tope, a ver hasta dónde aguantas, hasta dónde puedes. ¿Por qué razón? Porque quiere que te esfuerces al máximo. Cuando se te esté reventando la vena, estás listo. En ese momento estás listo. Cuando ya no puedas, allí es cuando Dios te va a decir, serás pescador de hombres. Allí te va a buscar. Esto no es trabajito para cualquiera. Este es trabajo del cielo para gente que hace la obra de Dios. Este es el reino de los cielos que sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate un poco más. Jesús le dio una palabra. Desde hoy serás pescador de hombres. No sé qué fuiste en el pasado. Desde hoy serás pescador de hombres. Pero primero le dijo, venid a mí y os haré. Lo que le estaba diciendo es, nomás acércate a mí. No te me despegues. Debes venir a mí. Tu trabajo primero es estar conmigo. Y desde hoy te haré pescador. Nomás no te me separes, porque sin mí no puedes hacer nada. Pedro lo entendió. Y le dice, venid a mí y os haré pescadores de hombres. O sea, te voy a dar esencia, te voy a hacer. No te vas a dedicar, te voy a hacer que seas. Te voy a transformar. ¿Sabías que tú puedes ser santo, limpio, justo, bueno, útil al reino, poderoso en Dios, hacedor de maravillas? No porque tú puedas, pero Él te dice, acércate a mí y yo haré de ti. Y yo haré de ti. Así funciona el reino de los cielos. Y yo haré de ti, te dice el Señor. Qué maravilla. Esencia, contenido, yo los haré. Y le dice pescadores de hombres, te dio destino. Andabas buscando peces, te voy a hacer alguien que busque cosas eternas. Cosas que valen la pena. El alma de los hombres. Piensa en un médico y el oficio maravilloso de sanar un cuerpo. Piensa en un bombero que arriesga su vida para salvar el cuerpo de una persona. Piensa en un cristiano que pone su esfuerzo para salvar almas por toda la eternidad. El cuerpo que salves volverá a morir. No importa cuántas veces el médico lo salve, se va a morir tarde o temprano. No importa de cuántos accidentes lo libren, morirá algún día. Pero aquel que crea en Cristo vivirá para siempre. Bien vale la pena ser un pescador de hombres. Es el mayor beneficio que puedes hacer. Es el mayor oficio que tú puedes tener. Por último,
No solo vemos lo que Jesús vio y lo que el maestro habló, también vemos lo que el maestro causa. Ve lo que causó. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Ningún otro lo hizo, pero Pedro sí. Todos andaban felices. Mira los pecesotes que saqué. Pedro se vino corriendo ante Jesús. Cayó, no se hincó, cayó de rodillas. Es muy diferente. Es cuando te duele, es cuando te desplomas. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cayó de rodillas reconociendo que era pecador. Pero se me hace una ironía. Viene ante Jesús, se tira ante él y dice: apártate de mí. Pues no vengas. ¿No es raro lo que hace Pedro? O sea, corrió hacia Jesús, se tiró a sus pies: apártate de mí. Pues si yo estaba aquí, tú fuiste el que viniste. Piénsalo, o sea, parece ilógico. Pero no es igual de absurdo lo que hacen a veces los creyentes cuando con sus oraciones quieren correr a Dios de su vida. Señor, y empiezan a reclamar y a pelear y a discutir, o a sentirse cargados e indignos de: oh, no le merezco. O sea, oras para correrlo, clamas para separarte. ¿A quién crees que estás orando? Cuando tú vienes delante de Él, tírate a sus pies para adorarle, para bendecirlo, para exaltarlo, para confesar: tú mereces la gloria, la honra, el poder, la alabanza por todos los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Cayó de rodillas, pero él reconoció al menos algo que necesitaba, que era pecador. Vaya que hace falta esto. ¿Sabes? Algunos vienen con Jesús, se tiran a orar y se van llenos de peces y de pecados también. Cuando menos Pedro dejó los peces, pero se fue sin pecados. Que no vengas a la iglesia para llevarte los peces nada más. Ven para llevarte de aquí el perdón de Dios y la limpieza de tu alma. Ven para llevarte de parte de Dios la integridad de una vida mejor. Ven para llevarte santidad. Ven para llevarte una nueva naturaleza. Ven para llevarte un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu. Él puede hacerlo. No te vayas solo con peces diciendo: mira cuántos saqué. No. Mira a quién me encontré, mira a quién he conocido. Los peces vendrán, tenlo por seguro, Él es generoso. Y también cayó de rodillas ante el maestro pidiéndole, fíjate bien, que primero que se apartara de él, le había dicho, pero luego, dice la escritura más adelante, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejaron todo para seguir. ¿Cómo no habría de hacer esto Pedro? Pedro, este fue el milagro que le sorprendió, por el cual lo siguió. Tengo toda la vida pescando. A veces me va bien, a veces me va mal. Y este hombre, que es carpintero, ni se metió al agua y sacó la pesca más grande que he visto en toda la historia de mi vida. Porque Dios puede hacer en un día lo que en toda tu vida tú no puedes lograr. Porque Dios puede hacer en un instante lo que con todos tus esfuerzos nunca pudiste conseguir. Porque Dios puede hacer contigo hoy, en este momento, lo que has estado persiguiendo toda tu vida. El sueño de tu vida, ver una pesca de este tamaño, puede ser conseguida en un solo momento por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto fue lo que le impresionó. Esto fue dejando las redes, dice, le siguieron. La red es la seguridad de Pedro. Concluyo con esto. La red es la seguridad de Pedro. La barca es el oficio de Pedro, su seguridad. ¿Con qué te enredas tú? ¿Qué tienes que dejar para seguirlo? ¿Cuáles son tus redes? ¿En qué estás enredado para seguirlo? 2. Los discípulos reaccionaron de inmediato. Pedro reaccionó de inmediato, al instante, dejando las redes. No fue poco a poco: Señor, dejo la red un día y mañana la vuelvo a agarrar. Voy a dejar la red poco a poco. Es más, la voy a cambiar por una más chica y luego después por un anzuelo. Poco a poco la voy dejando. Estoy en un proceso. No. Al instante dejando las redes. Ya ahora mismo. ¿Cambias o cambias? Ahora mismo. No dentro de unos años. Ahora mismo. Quiero cambiar, que la vida. No. Ya dejas lo que te ha enredado toda la vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, y empiezas de nuevo con el llamado de Dios. Es un ya total, es un instante, es un momento, es hacerlo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y entonces los discípulos siguieron al maestro. No dejaron las redes en el lago por un martillo,
de la carpintería, no dejaron las redes por un banco del tributo de los impuestos, dejaron las redes para seguir a Cristo. No viniste a este lugar solo por una bendición, sino para quedarte con Cristo, para quedarte con Él. Pedro en su llamado nos mostró algo glorioso, que tú puedes cambiar en un instante. ¿Siguió cometiendo errores? Sí, pero ya no era el mismo hombre. Ahora era un hombre que conocía a Cristo, y el Señor hizo maravillas con él, porque en un instante estuvo dispuesto a dejarlo todo por Él. ¿Habrá Pedros en este lugar? ¿Habrá alguien que tenga un corazón que le diga a Dios: Señor, te habías tardado? Si estaba buscando a alguien que pueda remar después de la noche y esforzarse la milla extra, si estaba buscando a alguien que lo volviera a intentar, alguien que confíe y dispuesto a jugársela todo, yo soy la persona. Si hay alguien, ponte en pie y oremos juntos, porque Él está reclutando para el reino de los cielos hombres y mujeres disponibles, capaces, que le ponen todo el corazón, que hacen de su barca un púlpito, que hacen de su oficio una oportunidad para el reino de Dios. Y todos aquellos que quieren decirle a Dios sí, ora y dile a Dios, cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, con todo mi corazón, no me puedo comparar a Pedro, salvo en lo falible que soy, pero también tengo disposición. Aquí estoy, soy disponible. En este instante, Señor, te doy mi vida. Hago a un lado todas las cosas que me estén enredando y me dispongo a seguirte.